Una oración efectiva para mí no existe. Existen son las oraciones de una persona que desea vehementemente y tiene conciencia de que necesita saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque decir que una oración afectiva es que cualquier cosa que tú pidas, Dios te la responde, está totalmente ajena a lo que dice la Escritura. Dios es un Dios que tiene una voluntad para todos aquellos que ha creado. Y esa voluntad, todos los creados necesitamos conocerla. No solamente que es agradable y perfecta, sino que es una voluntad inquebrantable. Una voluntad inquebrantable es una voluntad propicia, adecuada. Como la enseñanza anterior. Es justo, correcto lo que uno necesita. Para todo, para cada aspecto de nuestra vida necesitamos la voluntad de Dios. Para toda decisión que tomemos necesitamos la voluntad de Dios. Para ver qué carrera estudiar, para ver qué ministerio, en qué área sirvo a Dios en la iglesia, para ver dónde trabajar. No, pero eso no es así, tú no vas a trabajar donde tú quieras. Dios conoce, Dios tiene en su voluntad el lugar adecuado para que trabajes. Un lugar donde te vas a desenvolver, un lugar donde vas a ser bendecido, un lugar donde vas a ser prosperado. Y esa voluntad de Dios es inquebrantable. El problema está, el mayor obstáculo para uno conocer esa voluntad es el fastidio de esperar que Dios nos la revele. Pero ese fastidio es por esta razón. Dios no te va a revelar su voluntad hasta que no tengas una mentalidad edificada, capacitada para administrar y llevar adelante esa voluntad. Dios va preparándote en el transcurrir de la vida. David era rey, lo ungieron a los 17 años, pero pasaron 13 años. ¿Era voluntad de Dios que fuera rey? Sí. ¿David fue rey porque él comenzó a orar para ser rey? No. ¿David fue rey porque le vieron talento para ser rey? No. Dios miró el corazón de David y Dios lo escogió, y 13 años después, entienda, escúcheme bien, 13 años después era escogido como rey. David no era un adolescedor de madurez. David no era un muchacho de 17 años, que a los 17 años fue escogido, fue ungido, pero a los 17 años no comenzó a ungir, a servir como rey. ¿Por qué? Porque necesitaba desarrollar carácter. Diga conmigo, carácter. Necesitaba desarrollar carácter. Un carácter que le desarrollara una personalidad. Una personalidad donde manifestara identidad. ¿Y manifestar identidad con qué? Con aquello para lo cual Dios lo había escogido. Lo que llamamos vocación o intención, ¿sí? Y algo importante que debemos de buscar en la voluntad de Dios es que esa voluntad de Dios es inmutable, no cambia. La voluntad de Dios es inmutable.
Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La voluntad de Dios viene con buenos regalos. Toda buena dádiva, dádiva es regalo. Cuando usted logra recibir la revelación de la voluntad de Dios en su vida, esa voluntad de Dios viene acompañada de obsequios de parte de Dios, de regalos que le van a dotar, que le van a poner en sus manos. Cosas como profesiones, como dinero, algún recurso, para que usted se desenvuelva usando esos regalos en beneficios de otros, para bendición de otros. Buenos regalos, un don perfecto. ¿Cuál es el don perfecto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Usted tal vez es de las personas que cree que no tiene un don. Tal vez hay personas que creen que tienen un don. Y tal vez hay personas que creen que no tienen dones, o que tienen 2 o 3 o 4. Déjeme decirle que el don perfecto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Y si tienes al Espíritu Santo, tienes al que manifiesta en la vida de cualquier creyente que se apega a la voluntad de Dios todos los dones que Él te puede usar con cualquier don que tiene. Con cualquiera de los dones de sanidad, dones de discernimiento, dones de echar fuera demonios. Pero la mentalidad a veces es tan corta, que lo único que nos ayuda, nos permite ver nuestra mentalidad, son las lombrices. Águila no es gallina, águila no es pollo. El pollo ve las lombrices que están allí abajo. ¿Usted ha visto 2 pollos pelearse por unos gusanitos? Yo los he visto mucho. Bueno, a los 6 años, 7 años. Pero es difícil ver a 2 águilas peleando. Porque las águilas cazan solas, andan solas. La voluntad de Dios es inmutable. En ellas no hay mudanza, no cambia, no son transitorias, no varían. Mudanza es que usted no puede venir hoy, que Dios te habló algo hoy, y mañana vienes con otra cosa, que Dios te cambió lo que te dijo ayer. Cuando una persona está así, realmente hay 2 cosas: o ayer no te habló Dios, o hoy estás tentado por el diablo diciéndote otra cosa, imitando a Dios. O ninguna de las 2, y ni te habló ayer ni te habló hoy. La seguridad más grande que debemos de tener para que entendamos que la voluntad de Dios no cambia es que Dios nos hable. Pero lamentablemente estamos en tiempo donde hay una iglesia que no lee la Biblia. Hay una iglesia distraída en actividades, hay una iglesia distraída en actividades en la iglesia, cosas que se hacen en la iglesia. Por ejemplo, si atendemos gente necesitada, lo que pensamos es sentirnos bien porque estamos ayudando. Y no, la realidad es que atender gente con necesidad no nos hace sentir bien. Nos da una tremenda y espectacular experiencia de que le estamos entregando al Señor Jesucristo algo. Porque si le damos a un pequeño, al Señor se lo hacemos. Y eso no da alegría. Eso da una seriedad
una actitud, una convicción, una serenidad, identidad, que te hace creer en ti mismo, te da credibilidad en ti mismo. Hay mucha gente que se quiere sentir bien. Nosotros no debemos de buscar sentirnos bien con cosas que hacemos. Debemos de buscar hacer aquellas cosas que Dios en su amorosa voluntad nos manda a hacer. Todo esto es conducta, no cambia su voluntad, no es transitoria. Lo que les explicaba, ayer Dios me dijo algo, hoy me lo está cambiando. Como hay una expresión que mi esposa dice, ¿no? Uy, está chifli. O sea, Dios nos dijo algo ayer, hoy otra cosa. Veo gente que cambia de una manera pero tan liviana. Ahora, lo liviano no es lo que cambia, sino el que usan en vano el nombre del Señor. Usan en vano el nombre del Señor cuando dicen, Dios me habló algo hoy y hoy me está diciendo, ayer me dijo otra cosa. Eso es tomar en vano el nombre del Señor. Y Dios no quiere que tomemos su nombre en vano. No varía. Su voluntad es perfecta y consistente. ¿Sabe qué significa perfecta y consistente? De que aunque parezca que Dios está dormido, aunque parezca que Dios no te responde, Él te va a salvar en la tempestad. Cuando andas montado en la barca. ¿Qué quiero decir? Que hay momentos en que usted tiene experiencia donde pareciera que Dios no está allí. O usted sabe como cristiano que Dios nunca se aparta de usted. Que está ahí pero guarda silencio. Que pareciera que está dormido. No, Dios siempre está allí. Pero Él nos lleva hasta lo último para sacar lo mejor de nosotros. Una fe inquebrantable. Podemos decir que Pedro se desesperó. No, Pedro fue hasta lo último, hasta que no lo despertó, hasta que no lo movió, no dejó de decirle. Eso es una oración persistente. Ahora, ¿qué hizo que Pedro se mantuviera en eso? ¿Que Pedro era fastidioso? No, Pedro lo hizo porque conocía al Señor ya. Lo conocía, sabía que Él le iba a responder. Y si Él estaba en la barca, Él le iba a responder. ¿Qué produce esa voluntad inmutable que no cambia? Cuando hablo de voluntad inmutable es que lo que usted lee en la Biblia no cambia. Por eso que cuando usted vive una situación y está experimentando una crisis en algún área financiera, de salud o lo que sea, y le viene un versículo bíblico, agárrese de ese versículo nada más. Dios no cambia. Eso es para usted. Esa es la manera de uno permanecer en una voluntad que le va a producir estabilidad espiritual. La voluntad de Dios le produce estabilidad espiritual. Le produce permanencia firme en esa palabra. Le produce enfoque en las cosas eternas. Enfocados en lo eterno. A veces nos afanamos por cosas terrenales, nos afanamos por situaciones, circunstancias, y lo importante es lo eterno. Lo importante es la vida eterna en Cristo Jesús. Nos ayuda a mantenernos enfocados en el crecimiento, un crecimiento que muda nuestra vida, nos transforma, que se despeja o despoja del viejo hombre. Cuando leemos ese versículo donde no hay ni sombra de variación, esto nos debe llevar a que cuando nos comunicamos con Dios, nos estamos comunicando con el mismo Dios de ayer,
con el mismo Dios que conocimos cuando lo aceptamos, con el mismo Dios que leemos en la Biblia, que nos ha hablado. Como Dios no tiene cambios, lo que dice la Biblia que hemos leído, a ese Dios le estamos hablando. Y aquí lo delicado y responsable para nosotros. Si dice que es santo, Él no ha cambiado. Si dice que es misericordioso, Él no ha cambiado. Si dice que está buscando que tengamos un corazón dispuesto y disponible para Él, Él sigue igual esperando eso de nosotros. Si dice que busquemos su rostro de día y de noche, Él está esperando eso todavía. Dios es inmutable, permanece inmutable, es constante y fiel. Las sombras cambian de acuerdo al movimiento de la luz, pero Dios no cambia. Dios no cambia a pesar de que el sol se vaya a un lado. Dios no cambia a pesar de que hayan pasado 2026 años que Jesús murió en la cruz del Calvario. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Nuestros cambios no cambian a Dios. Pretender cambiar a Dios es el peor error que nosotros podemos hacer. En el versículo siguiente, el 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Cuando habla de su voluntad, está diciendo que Él quiso, que fue su voluntad. ¿Quiso qué? Hacernos cambiar. Por su palabra verdadera. Dios no nos cambia porque el Espíritu Santo vino y se nos metió y nos cambió. No. Dios nos cambia convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Dónde está el pecado de la gente? En la conducta. ¿Dónde está nuestro pecado? En nuestra forma de hablar. ¿Dónde está nuestro pecado? En lo que tenemos en el corazón. ¿Y cómo Dios nos cambia? Con su palabra. Si Dios te dice no maldigas, tú sabes que no pecas contra Él si no maldices, porque la Biblia lo dice. Que no odies, no guardes rencor. Por su palabra somos transformados, para que lleguemos a ser una valiosa posesión de Él. ¿Qué es una valiosa posesión de Él? Hermanos, véanlo así. ¿Por cuántas cosas ustedes están dejando de dormir bien? ¿Cuántas cosas no han alcanzado que usted vive pensando en eso todo el tiempo? Por todo aquello que usted pierde sueño, por todo aquello por lo cual usted está afanado, por todas aquellas vanidades por las cuales usted sufre por no tenerlas, por todo el dinero que no ha alcanzado y a lo mejor nunca va a alcanzar. Todo eso se queda y Dios lo viene a buscar a usted, porque usted es su valiosa posesión. Por eso es que tenemos que aprender a hablar sin ser light y aprender a andar en la vida sin ser light, lo más tranquilamente posible, disfrutando de la vida en la medida que Dios nos permite disfrutar. Y cuando hablo de disfrutar es que todo lo que usted vive, todo lo que usted hace, realmente debe hacerlo de corazón. Y si usted hace algo de corazón, lo debe de disfrutar. Si usted es papá, usted disfruta ser papá. Si usted es mamá, disfruta ser mamá. Si usted es hijo, disfruta ser hijo. Si es esposo, esposa, ustedes disfrutan sus roles. Pero todo aquello que a usted le quita el sueño, Dios lo deja aquí en la tierra. Y Dios viene a buscarlo a usted, porque usted es su mejor posesión aquí en la tierra. Y usted pensando si lo aman o no lo aman, si lo quieren o no lo quieren, despojando la margarita. Dios lo escogió porque usted es su mejor tesoro.
para llegar a ser su más valiosa posesión. La voluntad de Dios nadie la cambia. El problema es la sordera espiritual que tiene la humanidad. Hay personas que desean que todo el mundo les ame, que se aferran y reclaman que los amen. Y saben, ya el perfecto, el todopoderoso, te amó. Sin prejuicio, sin condiciones. En la vida lo que tenemos es que decidir no ser rebeldes, no ser desobedientes. Una persona que no está satisfecha en este mundo, el único que le satisface es Dios. Y va a venir el Señor y se va a quedar insatisfecho en este mundo. Porque el único que satisface es el Señor. Repito, nos afanamos por tantas cosas. Y personas como yo que hemos pasado por momentos de ver, como quien dice, de ver la línea. Hermano, usted ahí no piensa en que el dinero que tiene, usted no piensa en las cosas materiales que tiene. Usted lo que entiende es que en esa línea, hermano, ese día, yo si el domingo, el lunes me acosté reclamando algo, les aseguro que no reclamé nada después del infarto. Llegué a una conclusión, suegra, aunque no lo he aprendido totalmente. ¿Para qué pelear en este mundo? ¿Para qué quejarse uno? Si por lo que tú peleas no te lo vas a llevar para el cielo. Por lo que tú reclamas no te lo vas a llevar al cielo. ¿Para qué inviertes tiempo en gente que no quieres cambiar? Sí, más bien esa gente puede ser un instrumento de Dios para llevarte más rápido al cielo. Como hombre de Dios, como personas creyentes en Dios, debemos de estar muy entendidos, muy entendido, que tal vez usted vino hoy preocupado, pendiente, qué sé yo, enrollado. A lo mejor tiene vino con el alma vacía, con una necesidad grande. Y sabe, nada de lo que a usted le preocupe en este momento le va a servir en el cielo. Voy a ir más allá. Por lo que usted tiene rabia contra alguien, por lo que usted aborrece a alguien, por la cucharilla con la que usted peleó con alguien, eso no se lo va a llevar al cielo. El zapato que le escondieron y usted no lo consigue, eso no se lo va a llevar para el cielo. Dios quiere salvar tu alma, tu mente, tu voluntad y tu sentimiento. Lo que sí es verdad es que disfruta caminando en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Busca la voluntad de Dios para tu vida, porque hasta que no camines en la voluntad de Dios para tu vida, te vas a amargar, te vas a entristecer, te vas a perturbar. Hay mucha gente amargada queriendo cambiar al mundo y el mundo no cambia. Hay mucha gente con la necesidad
de hacer algo por otros. Y la gente, siempre recuerdo unas andinas tachirenses, yo ni pensaba vivir aquí, en el año 88, que me tocaba cuidar, era como un vigilante en un campamento, en un sitio muy, muy amplio, en los Caracas, allá en La Guaira. Y teníamos que vigilar porque como era amplio, para que no tuvieran ningún tipo de accidente. Y me mandaron con dos muchachos más de Guanare, a llevar 2 jóvenes a más o menos 2 kilómetros de recorrido. Las llevamos y las llevamos por aquí, por la mano de izquierda, y por la derecha estaban corriendo de nuevo, escapándose. Sí. Eran mujeres. Yo estaba con 3, éramos 3 hombres vigilando. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Mírame, quien no disfruta la voluntad de Dios aquí en la vida, nunca va a ser dichoso. Porque lo único que nos llena de dicha es la voluntad de Él. ¿Cierto? Tal vez la voluntad de Dios es que tú te vas a comer 3 arepas y te dice, dale una a tu hermano y se la das. Y eso te va a hacer más dichoso que comerte las 3 arepas. La voluntad de Dios está en el dar. Y si quieres ser dichoso, hay muchos principios. Por demás es que te vayáis temprano a trabajar y regreses tarde a descansar. Pero a su amado da Dios el sueño. Si no caminas en la voluntad de Dios, te va a atrapar el afán de tu vida. O vas a tener que caminar en el afán de tu vida. ¿Cuál es el afán de tu vida? Todas aquellas cosas que quieres lograr. Todas aquellas cosas que quieres tal vez que tus hijos alcancen. Y que no lo van a alcanzar porque no caminan en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es inquebrantable. Y Dios es tan espectacularmente grande que Él no tiene un solo propósito para cada uno de nosotros. Él a todos nosotros nos usa, nos tiene para cosas diferentes. En el nombre de Jesús. Y un solo ejemplo. Quise estudiar medicina y terminé estudiando administración en banca y finanzas. Y soy pastor. ¿Qué relación tienen las 3? I don't know. No, sí lo entiendo. Que no soy médico cirujano, pero soy médico del alma. Pero sí le digo que lo mejor que puede usted buscar es la voluntad de Dios en su vida. Y que esa voluntad de Dios es inquebrantable. Y esa voluntad de Dios te va a llevar a ser un hombre firme, que nada te va a distraer. No va a haber chica, no va a haber moto, no va a haber foto que te distraigan del propósito de Dios. No va a haber edad que te diga, cónchale, ya tengo 30, que te aparte de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios te es revelada, porque la quisiste, la buscaste, y buscándola le demostraste a Dios que una vez que te la revele vas a vivir por ella, vas a pelear por ella y te vas a mantener en ella. Esa voluntad va a producir algo en tu corazón que vas a entender que ya has madurado. Tienes una visión, tienes una meta, tienes un propósito por encima de todo. Póngase de pie, por favor. Que son las cosas que la gente busca.
Y esto no es un mensaje solo para los jóvenes. Hay adultos que necesitamos que Dios nos revele su voluntad. Porque a través de esa voluntad nos convertimos en gente obediente como adultos. Un adulto que no le ha sido revelada la voluntad de Dios es un adulto que anda remando en medio del mar sin dirección. Pero cuando un adulto entiende su voluntad, entiende cuál es el propósito de Dios, entiende qué es lo que Dios quiere en su vida, ese adulto tiene una dirección. Y cuando ese adulto ha llegado a esa dirección, dice: ya no necesito remar, aquí ya cumplí. Pero esto no es para jóvenes solamente, esto es para todos como iglesia, como ciudadano, como todo, en el nombre de Jesús. Los músicos, por favor, cierren sus ojos, hablen con Dios. Yo creo que Dios, como dice la Escritura, Dios busca la salvación de tu alma. El propósito de Dios es la salvación de tu alma. Esa salvación de tu alma, que es la posesión más hermosa de Dios. Iniciando un 2026, nada como buscar esa voluntad de Dios para tu vida. Si ya te fue revelada hace unos años, qué bueno que Él te la va a confirmar este año. Dios no cambia de voluntad todos los años. Dios mantiene una voluntad. La que te dio hace años no la ha cambiado. Tal vez te ha cambiado de ambiente, tal vez te ha cambiado de personalidad, de carácter, tal vez te ha cambiado en que ahora eres cristiano, eres cristiana, pero su voluntad no la ha quitado de lo que Él tiene para tu vida y tu propósito. Él es un Dios perfecto que va a ser fiel en completar su obra en ti. No sé si ellos saben, pero hay un canto que dice: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Sí. Dios, tú puedes rodar, tú puedes desviarte, escaparte, pero su voluntad Él la va a cumplir en tu vida. Y por eso es que debemos pedirle a Él que te revele su voluntad, porque Él no la va a cambiar. No la va a cambiar. Él está seguro, Él está convencido de en aquello para lo cual te quiere bendecir. Y sería un buen tiempo para que le digas: Señor, aquí estoy. Si le echaste polvo a la voluntad de Él, si le echaste tierra, desempólvala. ¿Con qué propósito llegaste a Jesús? ¿Con qué propósito te congregas? ¿Con qué propósito vienes a esta iglesia? Dios no ha cambiado su voluntad. Señor, tu fidelidad es grande, no has terminado con nosotros. Toda la gloria es tuya. Sigue glorificándote en cada persona que va a escuchar este mensaje por YouTube. Sigue tratando con cada uno de mis hermanos y hermanas, y en todos sé exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Todo para tu honra y tu gloria. El que la comenzó será fiel en completarla en ti.